Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos amigos una vez más a su programa Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy nos encontramos en la hacienda de Copetarrazú, ubicada en el Bajo San Juan. Nos encontramos en un lote demostrativo y representativo de lo que nosotros tenemos en la zona. Hoy exclusivamente lo que vamos a hablar sobre un tema de suma importancia para lo que viene en las producciones de café, que tal vez alguna gente desconoce o muchos desconocen de uno de los temas que vamos a hablar hoy. Hoy estamos en compañía de Manfred Fallas. Manfred Fallas es un ingeniero forestal graduado del TEC, el cual pertenece al departamento de campo de Copetarrazú, compañero de trabajo del departamento. Manfred, bienvenido al programa. Muchas gracias, Paul. Un saludo a todos los televidentes del programa Agrovisión y agradecer la invitación que me hizo Paul a este programa. Bueno, hoy, como les mencioné, vamos a tocar un tema relevante de acuerdo a muchos aspectos fitosanitarios que están ocurriendo en otros países y que por ende nos pueden llegar a nosotros a afectar y ya nos han afectado en el transcurso del tiempo en las producciones cafetaleras. El tema que vamos a tocar hoy es acerca de las sombras o tipo de sombrío que utilizamos nosotros en nuestras explotaciones cafetaleras, sobre todo en la zona de Los Santos y en las fincas correspondientes a nuestros asociados. Bueno, como lo ven en el fondo, estamos ubicados en un lote normal. Como se puede ver en las imágenes, las sombras que generalmente se utilizan en la zona de Los Santos con anterioridad era el poró. Actualmente se ha dado mucho la diseminación de sombras alternativas como las musáceas. En musáceas encontramos banano, plátano, guineo. Alguna gente aprovecha los racimos que producen estas plantas, otros simplemente como utilización de sombra, incorporación de materia orgánica. Sin embargo, estas sombras a través de los años se han venido siendo afectadas por algunos insectos, hongos, virus, viroides, tema del cual hoy vamos a tocarlo con Manfred, que es uno de los que ha tenido más relación en estos temas. Manfred, bueno, nosotros como Copetarrazú realizamos muchos temas de investigación, realizamos pruebas y está en mi conocimiento que usted tiene relación al tema de lo que es la parte de sombrío de agroforestería por su profesión. ¿Qué programas o qué investigaciones tiene usted acá en Copetarrazú en validación con alguna universidad para poder evaluar lo que tenemos nosotros actualmente en nuestros campos? Claro, compañero. Bueno, en este momento, de parte de la cooperativa, estamos acuerpando un proyecto en conjunto con el Tecnológico de Costa Rica. Estamos en este momento lo que es trabajando en proyectos de carbono neutralidad y también dentro de ese proyecto se está analizando el tema de lo que son las plagas, ¿verdad?, en el sombrío. En este momento hemos estado analizando dos plagas que nos están afectando el tema del poró, ¿verdad?, en su mayoría el poró gigante, que se habla mucho acá, que es este que tenemos acá atrás. Se está viendo la afectación por parte de un fitoplasma. Lo que llega es transmitido por un vector conocido normalmente como insectos chupadores. Lo que provoca, ellos se alojan en la parte del floema, donde están todo el transporte de nutrientes, ¿verdad?, de la planta, eliminando lo que es el transporte, y se empieza a dar una muerte lenta, un amarillamiento del poró. Se empieza a ver como una crespera conocida, ¿verdad?, donde se disminuye totalmente el desarrollo de esa planta. Y también tenemos lo que es el acercamiento de una avispa, la cual coloca sus huevecillos, ¿verdad?, en lo que son los brotes nuevos, y está provocando lo que es la eliminación de los brotes nuevos y produciendo una muerte completa del poró. Bueno, tal vez para que a la gente que tiene poco conocimiento en el tema, decir o que usted nos pueda aclarar un poquito qué es un fitoplasma. Mucha gente sabe que es un hongo, sabe que es un insecto, algunos saben que es una bacteria, que es muy diferente a los síntomas, pero en sí, ¿qué podemos decirle a la gente que es un fitoplasma para que ellos tal vez comprendan cómo es que entonces ese fitoplasma se alberga en el floema o en las vías de transporte de nutrientes, en su caso del poró, y tenga toda esta afectación negativa? Claro, un fitoplasma está como entre el límite entre una bacteria y un virus. Normalmente el fitoplasma siempre es transmitido por un insecto chupador, normalmente se habla, ¿verdad? Entonces cuando llega y el insecto chupador llega a alimentarse posiblemente de lo que es el poró en este caso, él deposita, si se encuentra dentro del insecto chupador,
el fitoplasma en la parte donde se alimenta. En este momento entonces está limitando lo que es el transporte de nutrientes dentro del poro. Bueno, eso nos ayuda a nosotros a englobar tal vez un proceso de transmisión que lo que hacen son los vectores o los insectos que llegan. Ese insecto chupador que menciona Manfred es que su aparato bucal es una forma de un estilete, o sea, como una aguja tal vez de vacunar o por así decirlo. En el momento que el insecto llegue y meta su estilete en una planta o en un árbol infectado, todas las bacterias, viroides y fitoplasma se van a quedar en ese estilete, y donde él llega a chupar una planta sana, ahí es como se transmite este tipo de enfermedades. Bueno, el fitoplasma en sí tiene cura, no tiene cura, se puede mejorar un poco su efecto negativo. Normalmente lo que se habla del fitoplasma ya es como un manejo en realidad de la sombra. Buscar una cura es algo complicado, ¿verdad? Casi siendo similar a un virus, se vuelve complicado un poco el manejo de ese fitoplasma. Entonces lo que se está tratando en este momento es de buscar otras opciones de sombra, ¿verdad? Para lo que es la incorporación en cafetales. Bueno, usted tocó un tema importante que vamos a hablar un poquito más adelante. Importante también, usted mencionó también la parte crespera, que se puede tal vez diferenciar con algunos aspectos. En algunas sombras, tal vez de lugares un poco más bajos que lo que estamos actualmente, se ha visto también la afectación de famosa crespera, pero que es por afectación de una bacteria. Es la Xylella o Xylella fastidiosa en su caso. La desventaja que tiene esto, bueno, el poro prácticamente no lo seca. Si se poda, sus rebrotes son muy débiles, son muy ralos. Sin embargo, la desventaja que tiene esto es que si el insecto llega y chupa el poro que está infectado de Xylella y viene y va a chupar una planta de café, al café también lo afecta y afecta también al aguacate. De hecho, según los rastros que hay de rastreo que hicieron sobre esta enfermedad fue en aguacate, se pasó al poro porque era lo que más había en la zona como sombra alternativa, y después se pasó al café. En el café lo que vemos es igual, matas poco productivas, donde sus entrevenas se resaltan, hoja pequeña, hoja angosta, poca productividad. La planta se poda, produce más o menos 1 o 2 años y otra vez viene el mismo efecto. Manfred, tal vez, bueno, nosotros cuando realizamos prácticas culturales o algunos de control químico, como es el control de cochinilla, en el café en específico, hemos visto por el sinergismo que hay entre la cochinilla y la hormiga, que la hormiga transporta también la cochinilla a la sombra, en este caso de poro. No sé si tenés identificado si ataca alguna otra sombra, y entonces también empiezan a chupar los rebrotes y los rebrotes también limitan su crecimiento. Claro, lo que se ha visto mucho, bueno, es el tema de cuando la persona llega y hace una aplicación de algún insecticida con la idea de controlar lo que es la cochinilla a nivel de la planta de café. Normalmente la hormiga intenta cuidar esa cochinilla y transportarla a lo que es la sombra, en este caso el poro. Normalmente hemos visto incidencia un poco de cochinilla también en lo que es la guava, pero normalmente es como donde habita un poco, pero no tiende a hacer un daño en lo que es esa sombra. Bueno, eso es importante. De esto vamos a profundizar un poco más en el próximo bloque. Vamos a ir a unos comerciales y continuamos con su programa Agrovisión, su aliado en el campo. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy tocando un tema bastante relevante y de desconocimiento acerca de enfermedades, problemas en lo que es la parte de sombra. Hoy contamos con la presencia del ingeniero forestal Manfred Fallas, perteneciente al Departamento de Campo de Copeta-Razú, y estábamos comentando un poquito de las problemáticas que podemos nosotros estar encontrando en los cafetales comúnmente en la zona de Los Santos y lo que más vemos en nuestros asociados. Problemas con el poro, con los fitoplasmas, con la bacteria Xylella fastidiosa, y tal vez quería darles un poquito de énfasis a lo que es un problema en lo que es musáceas. Recordemos que las musáceas, el plátano, el banano, el guineo, la filipita, hemos tenido gran afectación por un hongo que se llama Fusarium oxyosporum. Tal vez a muchos les suena el nombre Fusarium porque es un hongo de un complejo
que ataca mucho en almácigo, da el mal de talluelo o mal de pie o quema de pie. Es Fusarium oxysporum, lo que cambia es la raza. Nosotros acá en esta misma hacienda hemos hecho extracciones y hemos visto que se trata de Fusarium oxysporum raza 1 o mal de Panamá. Los que han visto tal vez noticias ven la afectación del Fusarium oxysporum raza 4, lo cual devasta totalmente todas las plantaciones de musáceas que hay. ¿Se imaginan si la totalidad de nuestra sombra es de musáceas y entre raza 4, cómo quedarían nuestros cafetales otra vez totalmente descubiertos? Ya pasó una vez con el poró, puede pasar ahora con las musáceas, con el banano generalmente o el plátano, si no nosotros no realizamos un buen control. ¿Qué problemas tenemos nosotros en campo? Bueno, la gente va y saca la semilla, no sabe ni cuál es la semilla que se debe sembrar. Esto hablando específicamente del tipo de hijo de agua y hijo de espada. Rápidamente, el hijo de espada es la que tiene la hoja alargada y más fina. El hijo de agua es una hoja un poco más ancha. ¿Qué diferencias hay? Bueno, el hijo de espada produce un racimo con mayor cantidad de dedos, más rápido y con mayor cantidad de grados Brix o dulzura. Para los que quieran aprovechar la fruta, los que no, simplemente sombra. Se debe desinfectar la semilla, sobre todo si se trae de una finca a otra, porque no se sabe si cuenta con esto o no. Entonces es algo importante. También metemos sombra sin ningún programa, sin ningún distanciamiento en específico, sin ningún manejo. La sombra ocupa manejo, eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y no estamos viendo que no es sembrar solamente por sembrar. Manfred, de los tipos de sombra, de acuerdo a su conocimiento, a los estudios que tal vez su escuela en la universidad tiene y a su experiencia en campo también, bueno, usted es hijo de un productor de café también, ¿qué tipos de sombras son las que podemos o debemos incorporar en nuestro sistema productivo? Normalmente, cuando hablemos de tipos de sombra, es importante considerar el tiempo que queremos ver esa sombra en nuestro cafetal. En el momento en que yo voy a establecer una plantación de café, yo debería en tiempo antes ya tener establecido lo que es la sombra. Una sombra temporal, que normalmente se habla de lo que son musáceas, en algún tiempo se estuvo utilizando la higuerilla también como una sombra temporal. Después de ahí hablamos de unas sombras de tipo intermedio, donde ya pensamos un poco más a futuro, donde vemos ya lo que son arbustos, árboles, vemos ya lo que es el poró, establecimiento de posiblemente ahora como la mayor afectación se ve en el poró gigante, podemos tornarnos un poquito al poró copé y a veces no nos gusta mucho por lo que es el tema de la espina y esto, pero podríamos verlo como una opción también que no se ve tanta afectación y posiblemente ya después, si nuestra idea también aparte de tener café puede ser opciones maderables, podemos ver ya un tipo de sombra a largo plazo donde puede estar ubicadas posiblemente en linderos, junto a caminos, donde en el momento del aprovechamiento de esa especie no vaya a haber alguna afectación al cafetal, ¿verdad? Bueno, usted mencionó algo importante que es que también nosotros podemos, en base a la sombra que se determine establecer en la región en específico, topografía, tamaño, edad del cafetal, que también podemos tener ganancias económicas cuando se vaya a explotar ese tipo de sombra, tanto maderable o alguien que pueda establecer alguna sombra de algún frutal, como se puede estar haciendo en aguacate, en algunos otros lados con cítricos. En café pequeño vi la experiencia en Colombia con frijol de palo, o un frijol que es un tipo de arbusto, también es una sombra temporal, se cosecha el frijol, bueno, y ahí se tienen sus ganancias en campo. Como mencionamos anteriormente, no solamente es sembrar por sembrar a la distancia que sea, como salga, el tipo de hijo que sea. Una vez establecido qué variedad de sombra voy a tener yo o qué es lo más recomendable para mi plantación, ¿qué se le debe hacer a eso? ¿Qué manejo requiere la sombra? Hay algunas que requieren más manejo que otras, unas no requieren manejo. ¿Qué nos puede hablar un poquito de eso? Normalmente en lo que son variedades de sombra debemos tener en cuenta muy bien nuestra idea de cafetal. Si yo mi cafetal lo quiero diversificar, que es la idea que deberíamos tener nosotros como productor para diversificar también lo que son los ingresos, si buscamos ya la opción, por ejemplo, del aguacate, tenemos que considerar que el aguacate también tiene su manejo aparte, su fertilización aparte, para no venir más bien en un detrimento de lo que es el cafetal, ¿verdad? Al incorporar ese tipo de sombras. También yo podría, digamos que incluir lo que hablábamos nosotros un poquito de especies maderables,
Sin embargo, en la zona se le ha estado dando un manejo un poco inadecuado, por ejemplo, con el tema del eucalipto. El eucalipto es un árbol que extrae bastantes nutrientes del suelo. Sin embargo, si usted lo llega a aprovechar a la edad adecuada, ese eucalipto va a generar rendimientos a la misma finca y hasta para crear nuestras cajas de piones nos funciona, ¿verdad? Entonces ir viendo a futuro qué queremos de nuestra finca al momento de establecer la sombra. Bueno, eso básicamente lo que menciona tal vez del eucalipto es porque hay variedades que son nativas y hay variedades que son exóticas. Una variedad exótica generalmente va a tener un mayor impacto en la parte biológica o normal de que podríamos tener nosotros en nuestro cafetal, no tanto así las nativas. ¿Qué alternativas tal vez de sombra nativa, tal vez no tan exótica? Hay gente que le gusta sembrar cristóbal, laurel. Hemos visto nosotros tal vez que se comportan bien en asocio con café. Normalmente, bueno, cuando hablemos de sombras es importante, yo siempre los he dividido y en el grupo técnico aquí de campo del departamento de Copeta-Razu hemos tratado de diferenciar las especies que tienen el tema de fijación de nitrógeno y las que no fijan el nitrógeno por el tema de raíz, ¿verdad? Es importante hacer esa diferencia. Normalmente el poró lo manejamos como una especie fijadora de nitrógeno, acompañada de ese nos puede funcionar lo que es la guava, el coajiniquil, ¿verdad? Que se habla también. Por ahí vemos especies que son un poquito más raras de lo que es la hoja, como el tema de la leucaena, el ipilipil, que se usaba mucho antes, no sé por qué ahora se ha dejado de usar. El tema del orito también es una especie que deja pasar cierta cantidad de luz, que a veces es necesaria también para el cafetal. Y lo que ya no son especies, que ya no son fijadoras de nitrógeno, pero de igual forma nos funcionan para lo que es el tema de sombra. Por ejemplo, hay especies aquí utilizadas como el bijarro, lo que es el huitite, que normalmente son de acá, de la zona también. Bueno, y datos interesantes que hemos ido conociendo a través de cómo va avanzando el programa. Nos vamos a ir a unos comerciales y seguimos con su programa Agrovisión, su aliado en el campo. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy en compañía del ingeniero forestal Manfred Fallas. Manfred es parte del departamento de campo, compañero de trabajo en la parte de asesorías también y en la parte de certificaciones. Hoy hablando de un tema sumamente importante, lo cual nos ha afectado y nos puede afectar a futuro en nuestras producciones cafetaleras. Bueno, hablando de la parte de lo que son sombras, de las que ya tenemos nuevas alternativas de sombra, hay que caracterizar que, por ejemplo, un café a plena exposición solar es un café que tal vez nos va a producir mucho más rápido, pero asimismo se va a desgastar más rápido que en comparación a uno que tenga ciertas coberturas de sombra, que ahorita Manfred no las va a especificar, pero eso sí se nota, digamos, se nota el desgaste de un café a plena exposición solar, aunque nos produzca un poquito más, requiere comer más también en la parte de fertilización. Y algo importante que es que muchos de estos suelos, por no decir que todos, aunque casi que sabemos que todos, son deficientes en materia orgánica. Estos suelos son altamente erosionados por pendiente, por malas prácticas culturales que no se han hecho en muchos años atrás, el uso excesivo de herbicidas, el uso excesivo de muchos fertilizantes que no se aprovechan por la misma acidez de suelo que ya hemos tocado en otros programas. Sin embargo, son cosas que nosotros en un cultivo todo tiene que ir relacionado. Manfred, tal vez en base a los estudios y experiencia que usted ha tenido, ¿cuánto debería ser la cobertura de sombra dependiendo de los estratos también? ¿Cuál es la cobertura adecuada para tener una buena cosecha y que tal vez no por meter tanta sombra más bien se me va a disminuir mucho mi rendimiento por área? Claro, nosotros siempre tratamos de dividir esto en tres categorías, se podría llamar. Se habla de un 50% de densidad en lo que es sombra para mantener una productividad, ¿verdad?, en el tiempo muy estable. Cuando hablamos, podemos diferenciarlos en tres tipos. Cuando hablamos de lugares donde se encuentra la altitud a menores de 1200 por ahí, con altas temperaturas, bajos índices de humedad, se podría hablar de entre un 50 a un 60% de densidad a un distanciamiento probablemente de 8 por 8 metros, más que todo ahí. Después podemos hablar de altitudes dentro de 1500 y 1200,
donde ya la temperatura no es tan alta, pero la humedad sí nos viene a trabajar ya un poco más. Ahí ya deberemos empezar a considerar densidades de entre el 50 a 60%, ya en distanciamientos de 10 por 10 probablemente. Y lo que es ya en lugares donde ya sobrepasamos los 1500 metros, donde ya aparte de bajas temperaturas, alta humedad y aparte de eso encontramos presencia de nubosidad constantemente, podríamos considerar ya un 30% o menos de sombra, hablando de distanciamientos de 12 metros posiblemente. Bueno, es que la sombra es importante no solamente tal vez por algunos aspectos que la gente cree que es solamente desojo y incorporo materia orgánica o me fija nitrógeno. Por ejemplo, una sombra bien establecida también me puede servir como barrera rompevientos en lugares que son muy ventosos, que tal vez la mala posición del terreno para el cultivo de café, los árboles que van a haber incluidos en la unidad productiva me va a disminuir la velocidad de viento, me puede hacer un microclima para evitar el estrés hídrico en lugares muy calientes, de muy alta humedad, también por el cierre de estomas, o sea, la sombra va generando un microclima. Otro es que vemos afectación de mayor cantidad de enfermedades, mayor incidencia y severidad de enfermedades cuando tenemos o una mala sombra, llámese mala sombra, mucha o poca, o no tenemos ninguna, porque al café está requiriendo más en la parte nutricional y nosotros no se la damos. Aparte de eso, del estrés hídrico y humedad, eso es un lugar idóneo para que las enfermedades vayan teniendo una mayor incidencia. Bueno, definitivamente, por ejemplo, si alguien tiene toda su finca sembrada de musáceas o sembrada de poró o tienen alguno que otro palito ahí intercalado, ¿qué recomendaciones se le puede dar a esa persona para que haga un buen manejo de la sombra que ya tiene? Claro, yo en este caso recomendaría, lo que son las musáceas siempre se recomienda mantener lo que son 2 hijos, 3 hijos, mucho de lo que hablamos del hijo espada, ¿verdad? Que son los de mejor calidad. Cuando hablemos en poró, tratemos siempre de hacer un manejo correcto de las podas, evitar la sobrepoda totalmente, porque ahí es donde se puede llegar a alojar la cochinilla y las hormigas, en este caso que también es un problema grande en la zona. Entonces el manejo siempre debería ser un manejo como el que realizamos al café. Si yo puedo de forma correcta la planta de café, de igual forma debería yo podar correctamente la sombra. Se debería ir bajando la altura de la sombra, evitando lo que son grandes tocones de puntos de infecciones y todo este tema, ¿verdad? Entonces deberíamos ir tocando ese tema de lo que es el manejo de la poda. Otro punto importante que yo veo a considerar es los estratos, ¿verdad? Que hablábamos. Si yo puedo lograr manejar por lo menos 2 estratos en mi cafetal, me va a ayudar mucho cuando yo llegue a arreglar una sombra, más que todo por el tema de aporte de materia orgánica al suelo, ¿verdad? Que es otro aporte importante de la sombra. Y va a quedar una cobertura todavía de sombra ahí presente en la otra especie, ¿verdad? Que yo tenga ahí. Bueno, es que esos son puntos importantes de lo que nos brinda la sombra. Hay gente que a veces me pregunta que ¿le meto o no le meto sombra? Yo siempre he dicho, la sombra debe ser una alternativa a mejorar nuestro sistema productivo y no encarecer la productividad. Eso es muy importante. Manfred, muchas gracias por el tiempo, por su disposición y transmitir nuestros conocimientos. A los televidentes, muchas gracias por vernos una vez más y nos vemos en un próximo programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Agrovisión, su aliado en el campo.